Buenas noches, mi nombre es Sofía Fernández y vamos a hablar de unos temas de patología. El primero de ellos corresponde a la lesión celular y a la muerte celular. La lesión celular puede ser lesión celular reversible, en la que la célula va a recuperar su integridad, tanto estructural como funcional. En ella se va a presentar lesiones celulares reversibles que van a hacer cambios morfológicos y funcionales. Estos se van a encontrar en una fase leve o precoz y la célula va a superar esa agresión. Por otro lado, tenemos las características de esta lesión celular reversible, los cuales son formación de vesículas, producto de la agregación de partículas intramembranosas, edematización del retículo endoplasmático y de las mitocondrias celulares. Como ejemplos de la lesión celular reversible está la tumefacción o la hinchazón celular, están los cambios grasos también. Por otro lado, la lesión celular irreversible, en el que no hay posibilidad de recuperación celular y hay destrucción de tejido con pérdida de sustancia. Tenemos muerte celular, tanto por apoptosis, que es una muerte celular programada, en el que se va a dar una condensación de cromatina, vacuolas citoplasmáticas, fragmentación celular y formación de cuerpos apoptósicos. Como ejemplo tenemos el daño en el ADN, la privación de los factores de crecimiento, acumulación de proteínas mal plegadas. La necrosis es una muerte celular patológica. En esta se va a dar la desnaturalización de proteínas y una digestión enzimática de la célula, que puede ser por autólisis o heterólisis. La necroptosis es una muerte celular programada. En ella se va a dar inflamación de las células, disfunción de mitocondrias, permeabilización de la membrana y liberación del contenido citoplasmático. Como mecanismo es desencadenado por una activación de diversos receptores que están en la membrana, y entre ellos va a estar el TNFR1, que corresponde al factor de necrosis tumoral. Continuamos con el tema de inflamación. Empezamos con el tema de la inflamación. La inflamación tiene componentes como reacción vascular y una respuesta inflamatoria. También la respuesta inflamatoria va a haber un reconocimiento del agente lesivo, reclutamiento de leucocitos, retirada del agente, regulación de la respuesta y por último la resolución. En la inflamación, esta se considera una respuesta protectora que va a eliminar la causa inicial de la lesión celular. Tenemos inflamación aguda e inflamación crónica. En la inflamación aguda va a aparecer de una forma rápida, es de corta duración y dura de pocos minutos a días. Y también se caracteriza por exudación de proteínas plasmáticas y de líquido y por acumulación de leucocitos. Continuamos con la inflamación crónica, que es más insidiosa y va a durar más tiempo, tanto de días como años. Se caracteriza por presencia de linfocitos, de macrófagos, proliferación vascular y también fibrosis. Y las características de esta inflamación crónica es infiltración por células mononucleares, destrucción tisular, también reparación tanto por angiogenia y fibrinólisis. Continuamos con el tema de reparación de tejidos. Continuamos con el tema de reparación de tejidos. En este se va a dar por regeneración, que si es tejido lábil, como por ejemplo en la piel, en la cavidad oral, en la vagina y en el cuello uterino tenemos tejido lábil. Si es tejido estable, es en hepatocitos, en células renales, en células acinales pancreáticas. También la reparación se va a dar por depósito de tejido conjuntivo, que se denomina la fibrosis. Esta tiene como componentes la inflamación, la formación de tejido de granulación, depósito de colágeno y remodelación. Continuamos con la cicatrización. En la cicatrización va a ser por primera intención que se forma un coágulo y de 24 a 48 horas se dan los neutrófilos y las mitosis de las células basales de un borde epidérmico. En la semana 2 se acumula el colágeno y proliferan fibroblastos. Y ya hacia el final del primer mes, la cicatriz va a tener tejido conjuntivo que está desprovisto de células inflamatorias. En la cicatrización por segunda intención tenemos como ejemplo abscesos, úlceras, infartos de órganos parenquimatosos, y en este se forman cantidades de tejido de granulación. Además, las características es que pierde bastante tejido y hay contracción. Tenemos la resistencia de la herida. En este se da en heridas suturadas y cuando se retiran las suturas. Las anomalías que se dan en una reparación va a ser generar una cicatriz hipertrófica, que se acumula colágeno en exceso, cicatriz queloide y una granulación exuberante.
Los factores que van a influir en la reparación son tanto locales como sistémicos. Los locales son por infección, por cuerpos extraños, por tensión mecánica. Si hablamos de factores que influyen a nivel sistémico, está la nutrición, los glucocorticoides, la mala perfusión y la septicemia que conllevan a una aterosclerosis. Continuamos con el tema del shock. Continuamos con el shock. El shock es una respuesta del organismo a la falta o a la insuficiencia de circulación sanguínea que produce disminución del oxígeno en el cerebro y en los órganos vitales. Los factores que van a desencadenarlo son las hemorragias, la deshidratación, los problemas del corazón, las infecciones, las reacciones alérgicas y las lesiones también. Los signos y los síntomas del shock constan de respiración rápida lenta, dolor en el pecho, dificultad para respirar, piel pálida y fría, debilidad general, alteración del estado de conciencia. Continuamos con los tipos de shock. El primero de ellos es el shock hipovolémico, en el que se origina por la pérdida de sangre, de plasma, de líquidos y electrolitos, ocasionado por vómitos, por diarreas, por quemaduras y también por hemorragias. Continuamos con el shock cardiogénico, que es un estado de hipoperfusión que se causa por la disminución del gasto cardíaco. Este va a causar una disfunción cardíaca con pérdida de la disfunción contráctil mecánica, y las causas van a ser valvulopatías, falla hepática, infarto agudo de miocardio. Continuamos con el shock séptico. Este se debe a una infección sistémica y se llama también shock endotóxico. Se caracteriza porque produce elevación de la temperatura. Continuamos con shock anafiláctico. Se produce por reacciones alérgicas que se van a presentar después de una exposición a una sustancia extraña. En este caso puede ser la picadura de insectos, también el polen, también la penicilina y la ingesta de algunos medicamentos. Por último, el shock neurogénico, el cual consiste en la pérdida del control del sistema nervioso cuando se produce algún traumatismo en la médula espinal. La comunicación nerviosa entre el cerebro y los músculos también se ve interrumpida. Ya continuamos con el tema del edema. El edema es causado por una presión coloidocótica que se disminuye, y esto debido a la desnutrición, al síndrome nefrótico y a la cirrosis hepática. Y esto también debido a una hipoalbuminemia que conlleva la fuga del líquido del vaso sanguíneo al intersticio. También se va a dar por una presión hidrostática aumentada. Esto debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, a una obstrucción venosa y pericarditis constrictiva. Lo mismo lleva a la salida del líquido del vaso al intersticio. Entonces, ¿qué provoca esto? Un trasudado que se le denomina edema. El edema es la tumefacción de los tejidos blandos por la expansión anormal del líquido intersticial. El líquido del edema va a ser un trasudado del plasma. Entonces, ese plasma que se sale hacia el intersticio conlleva una disminución del volumen circulante, lo cual lleva al aumento de la arginina vasopresina y retención de agua a su vez. También se da el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que conlleva la retención de sodio y agua. Ambas a la vez llevan al aumento del volumen plasmático. Continuamos con los cambios adaptativos. El primero de ellos es la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células, lo cual va a llevar al aumento del tamaño del órgano. Este puede ser tanto fisiológico como patológico. El fisiológico, por ejemplo, sea el crecimiento masivo del útero durante el embarazo. El patológico, por ejemplo, es en una hipertensión del corazón. Tenemos como mecanismos el factor de crecimiento tisular beta, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, la endotelina 1 y la angiotensina 2. Por otro lado está la atrofia. La atrofia es la reducción del tamaño del órgano o del tejido. Puede ser fisiológico, por ejemplo, el tamaño del útero después del parto. También patológico, en el que las causas más frecuentes van a ser la reducción de la carga del trabajo, la pérdida de la inervación, la reducción de la irrigación, la pérdida de estimulación endocrina y nutrición inadecuada. Tenemos como mecanismos que hay una menor síntesis de proteínas y aumento de la degradación. Esto por la vía de la ubiquitina proteasoma y de la autofagia. Por otro lado está la metaplasia, que es un cambio reversible en el que la célula diferenciada se va a sustituir por otro. El más común va a ser del epitelio cilíndrico al epitelio escamoso, y los mecanismos van a ser resultados de una reprogramación de las células madre. Por último, mecanismo adaptativo va a ser la hiperplasia, en el que se da el aumento en el número de las células del órgano o del tejido,
y es regulado por factores de crecimiento. Este puede ser tanto fisiológico, que a su vez puede ser hormonal por proliferación del epitelio glandular de la mama en el embarazo, o compensatorio, lo que sucede en el hígado, por ejemplo. Si es patológico, puede ser por hormonas y causar una hiperplasia prostática.